Chicos, vamos a continuar entonces con nuestro avance. Ahora vamos a ver lo que se llama reducción al primer cuadrante. ¿Qué es eso, profe? Veamos. Aquí ya tenemos diagramado lo que les voy a explicar. ¿Qué cosa es la reducción al primer cuadrante? Primero es un proceso que nos va a permitir relacionar las razones de un ángulo cualquiera. Cuando te digo un ángulo cualquiera, no interesa de qué valor sea, a eso se llama ángulo de cualquier magnitud. Entonces, la reducción consiste en relacionar razones de ángulos de cualquier magnitud, de cualquier tamaño, de cualquier valor, con las razones de los ángulos agudos. Ah, profe, razones de un ángulo cualquiera con razones de agudos. Tienes que aprender a relacionar eso. Y los agudos están en el primer cuadrante. Por eso es que se llama así, reducción al primer cuadrante. Tu proceso no termina mientras tú no estés en el primer cuadrante. Y para eso hay varios casos. Nosotros vamos a manejar los 3 casos de reducción en forma rápida. Primer caso, reducción para ángulos positivos menores que una vuelta. Profe, ¿qué significa eso? Que el ángulo debe estar entre 0 y 360. De 0 a 360, esa es la primera vueltita. Eso es lo que más se utiliza en problemas. Y para eso tenemos 2 métodos. El primer método se llama método del ángulo de referencia y el segundo se llama método del desdoblamiento. A ver, este de acá es bien práctico, es uno de los más simples que hay y dice así: las razones trigonométricas de cualquier ángulo que esté entre 0 y 360 se calculan de esta manera. Serán iguales, las razones de cualquier ángulo serán iguales a la misma razón, mire, la misma razón, pero de su ángulo de referencia. Repito, las razones de cualquier ángulo que esté entre 0 y 360 será igual a la misma razón, pero de su ángulo de referencia. Profe, adelante hay un signo. Ojo, lo dijimos bien. Adelante va un signo. Ese signo depende de mi ángulo inicial. Profe, ¿qué cosa es teta? Teta es el ángulo que yo quiero reducir. ¿Y qué cosa es esto? Teta ref. Esa es la referencia del ángulo teta. El signo depende de dónde esté teta. Según el cuadrante de teta, yo sabré el signo. Obviamente también este es importante. Entonces, las razones de cualquier ángulo serán iguales a la misma razón, pero de su ángulo de referencia, con el signo que corresponde al ángulo inicial. ¿Quién es mi ángulo inicial? El ángulo que quiero reducir. Profe, ¿y eso de referencia? Eso depende de dónde esté teta. Y para eso te he puesto acá algunos alcances. A ver, chicos. Si mi ángulo teta, o sea, mi ángulo inicial está en el segundo cuadrante, entonces su ángulo de referencia será el suplemento. Ejemplo, si mi ángulo teta fuese 120, su referencia sería 60, suplemento. Si mi ángulo es 135, su referencia será el suplemento, 45. Si mi ángulo está en el tercer cuadrante, profe, ¿la referencia quién sería? Sería lo que excediste a 180. ¿Cómo se calcula eso? Repito, si mi ángulo está en el tercer cuadrante, la referencia será lo que excediste a 180. Eso se llama exceso de teta sobre 180. Esto se entiende así, mira, ve. Si estás en el tercero, es porque tu ángulo teta ya se pasó de 180 o no. Ya excedió a 180. Este es el ángulo de referencia, lo que excediste a 180. Eso se llama exceso de teta sobre 180. Listo. ¿Y cómo se calcula eso, profe? Quitándole 180, pues. Por ejemplo, ¿no? Yo te doy 200 grados, está en el tercer cuadrante. Entonces la referencia será lo que excedió a 180. Dime 200, ¿en cuánto excedió a 180? En 20. ¿Y cómo lo calculas? 200 menos 180. O sea, ¿en cuánto excediste? Calcúlalo quitándole 180. Si mi ángulo está en el cuarto cuadrante, profe, ahí ¿quién va a ser la referencia? Es lo que le falte a teta para que complete una vueltita. Mira, si tu ángulo inicial, cuando te digo teta, me refiero al ángulo inicial, al ángulo que vas a reducir. Si mi ángulo está en el cuarto cuadrante, la referencia será lo que le falte a teta para que complete una vueltita. Profe, cuarto cuadrante, por ejemplo, 300 grados. Si teta es 300 grados, su referencia será lo que le falta para completar 360, que es una vuelta. La referencia será 60. Te doy 320, la referencia será 40, lo que le falta para que complete una vueltita.
Entonces le vuelvo a repetir, si mi ángulo está en el segundo, se usa la misma razón, pero con el suplemento, porque la referencia en el segundo es el suplemento. Si mi ángulo está en el tercero, usas la misma razón, pero la referencia será lo que excedió a 180, y eso se calcula quitándole 180. Si mi ángulo está en el cuarto, la referencia será lo que le falte a tu angulito para que complete la vuelta entera. Muy bien, chicos, a eso se llama regla del ángulo de referencia o método del ángulo de referencia. Ahora, hay muchos problemas donde tú vas a ver que el ángulo ya está desdoblado. ¿Y cómo hago con eso, profe? Hay dos reglitas, chicos. ¿Saben por qué hay dos reglitas? Porque solo existen dos tipos de cuadrantales. Cuadrantales del eje X y cuadrantales del eje Y. Por eso es que solo vamos a manejar dos reglas. A esto se le llama método del desdoblamiento. Pero lo vas a usar cuando veas que el ángulo ya está desdoblado. Tú ya no vas a desdoblar nada. Con esto vas a trabajar. Jóvenes, si yo veo un angulito que está desdoblado así, usando cuadrantal del eje X. Si yo veo un cuadrantal del eje X, mira, ve. Ojo. Esto de acá se usa cuando veas que el ángulo que vas a reducir ya está desdobladito usando cuadrantales. Si veo que usaron un cuadrantal del eje X, mira, la razón inicial no se altera. Se queda la misma razón con el ángulo final. Esto de acá se llama cuadrantal. Siempre el cuadrantal va primero. Esto se llama ángulo final. Entonces, si yo veo que usaron un cuadrantal del eje X, la razón no se altera. Se queda la misma razón, pero con el ángulo final, alfa. Profe, ¿y el signo más, menos? No, eso nunca va a ser así. El signo depende de tu ángulo inicial. Si mi ángulo inicial está, supongamos, tercer cuadrante, y acá tengo un seno. Profe, seno en el tercero, negativo. Coseno en el tercero, negativo. Tangente en el tercero, positivo. Entonces el signo depende de mi ángulo inicial y de este también, el que lo está afectando. Entonces, no te olvides, si yo veo que el ángulo tiene un cuadrantal del eje X, la razón no se va a alterar. Ese cuadrantal no altera la razón. Pero si yo veo que ahí adentro hay un cuadrantal del eje Y, mira la razón inicial. Ya no sale igualita, profe. ¿Qué cosa es esto? Eso se llama la corrazón. Entonces, los cuadrantales del eje Y cambian la razón inicial por la corrazón. Ejemplo, si tuviera un seno, cambiará a coseno, pues. Si tengo tangente, cambiará a cotangente. Y si tengo secante, cambiaría a cosecante. Eso se llama cambiar razón por corrazón. Entonces, los cuadrantales del eje X nunca van a alterar la razón. Antes que siga, ¿quiénes son los cuadrantales del eje X? 180 y 360. Si tú ves esos dos, la razón jamás va a cambiar. Profe, cuadrantales del eje Y, ¿quiénes son los que están en el eje Y? Pues 90 y abajo estaría 270. Esos cambian la razón por la corrazón. Entonces, cuadrantales del eje X no alteran la razón. Cuadrantales del eje Y cambian tu razón inicial, pero no lo cambian por cualquiera. Cambian la razón por la corrazón. Y no te olvides que el signo de la reducción siempre va adelante. Ese signo depende de mi ángulo inicial. Repito, depende de mi ángulo inicial. Según el cuadrante, yo sabré qué signo va a tener esa reducción. Estos, chicos, son los dos métodos que se usan para reducir ángulos que van de 0 a 360. Se llama positivos y menores que una vuelta. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es más de una vuelta? Más de una vuelta, o sea, de 360 hasta el más infinito. Para eso hay una regla bien práctica que dice así. Si el ángulo es mayor que una vuelta, ¿qué hago, profe? Agarras a ese ángulo y lo desdoblas en función de las vueltas que tenga. Repito, si el ángulo es mayor que una vuelta, ¿cómo le hago la reducción? Primero desdoblas el ángulo, indicando cuántas vueltas tienes y cuánto queda. La regla dice así, las vueltas no se utilizan. Las vueltas nunca alteran las razones trigonométricas. Entonces trabaja solo con el ángulo alfa. Profe, entonces lo único que voy a hacer es quitarle las vueltas y te quedas con el ángulo que va a sobrar. Repito, cuando el ángulo es más de una vuelta, lo desdoblas, le quitas la vuelta y trabajas con lo que queda. Mira, la razón no cambia, adelante no hay signo, no hay nada, profe. Lo único que vas a hacer que es quítale las vueltas que no se utilizan. Y te explico por qué las vueltas no se utilizan, pues. ¿Qué significa dar vueltas?
que está que giras como loco y sigues ahí mismo, como si no hubieras girado nada. Por eso es que solo se utiliza ese angulito final. Así hayas dado 200.000 vueltas, tú sigues ahí, como si ni siquiera hubieras empezado. Por eso es que las vueltas no se utilizan, se pueden quitar las vueltas y nunca se alteran las razones. Muy bien, ahora el problema sería, profe, ¿y cómo voy a hacer yo para desdoblar el angulito? Ahí te he puesto la observación. Para desdoblar el ángulo en función de las vueltas que contenga, o sea, tú desdoblas, pero en función de cuántas vueltas tiene, ¿no? Eso se llama, eso se dice así, en función de las vueltas que contenga. ¿Qué se hace? A ese ángulo divídalo entre una vuelta, porque la división me dice cuántas veces lo va a contener. Si el ángulo es más de una vuelta, divídalo entre una vuelta. Esa división me va a dar un cociente entero. Profe, si sale decimales, no, entero. Y cuando tú hagas tu división, esto por esto sale K vueltas, o no, perdón, N vueltas. Ya está. Luego haces la diferencia y me va a quedar el residuo. En este caso el residuo es alfa. Profe, ¿qué? ¿Eso ya lo desdobló? Claro, sí, esa es aritmética elemental, chicos. Ustedes saben que el dividendo es divisor por cociente más residuo. Entonces, ese ángulo sería una vuelta por n, eso sería n vueltas más el residuo que vale alfa. Y mira, quedó desdobladito como yo te había puesto acá, mira. N vueltas. Ah, ¿cómo sale eso? Haciendo una división, papá. Es al toque elemental, mi querido Guasón. Muy bien. Entonces, no se olvide de eso, pues. Cuando el ángulo es más de una vuelta, quítale las vueltas que no se utilizan. Ya te dije por qué no sirven las vueltas, porque es regresar siempre al mismo lugar, como si no hubiéramos girado nada. Muy bien, y para hacer el desdoblamiento haces tu división. Si el ángulo es chiquito, ¿ya para qué vas a dividir? Más vas a demorar dividiendo. Por ejemplo, te doy 400 grados. Profe, 400 grados al ojo nada más es una vuelta más 40. No voy a estar dividiendo para saber 400 grados. 800 grados tiene dos vueltas, que es 720. Y me va a quedar 80. ¿Para qué hacer divisiones ahí? La división se hace cuando el ángulo es muy grande ya. Ahí haces tu división. Chicos, para terminar con esta partecita de reducción al primer cuadrante. ¿Qué ocurre ahora, profe, si el ángulo es negativo? Porque los dos casos iniciales es para ángulos positivos. Si tú ves ángulos negativos, se aplica esta regla. Y esta regla dice lo siguiente. Cuando veas ángulos negativos, el signo sale. Repito, el signo sale menos para el coseno y la secante. Mira, este menos no salió y también desapareció. ¿Qué pasó, profe? El coseno absorbe el signo. El coseno y la secante absorben el signo. Mira, ni lo dejó adentro ni salió. En cambio, para el resto, el menos que estaba adentro sale. El menos que estaba adentro sale. Ah, profe, entonces, ¿para quiénes sale el signo? Para todos, menos para dos. Menos para el coseno y para la secante. Se dice así, esos dos absorben el signo. Y esta observación final se refiere a lo que te expliqué hace un ratito. Las vueltas no alteran las razones. O sea que si a un ángulo yo le sumo vueltas o le resto vueltas, sus razones jamás se van a alterar. Eso se entiende así. Si yo tengo las razones de teta y a ese ángulo teta le sumo vueltas o a ese ángulo teta que tenías inicialmente le resto vueltas, las razones, mira, no se alteran, quedan igualitas. Entonces, las vueltas nunca te alteran las razones trigonométricas. A un ángulo le puedes sumar vueltas, le puedes restar vueltas y sus razones jamás van a cambiar. ¿Ok? Muy bien, jovencitos, a esto de acá se le llama reducción al primer cuadrante. Ya estamos listos para comenzar con problemitas. Muy bien.